Hola amigos de UNAP Radio, bienvenidos a un nuevo espacio en el que les presentamos a un personaje de actualidad para hablar de un tema que es de interés para toda nuestra audiencia. Les cuento que los próximos días 14 y 15 de julio en el Auditorio Mayor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga se realiza el Congreso Nacional de Marketing Político. Por eso nos acompaña hoy Yesid Guinad, quien es consultor en estos temas de marketing político, experto en todo lo que tiene que ver con publicidad, mercadeo en el área de la política, para hablar de este tema. Primero que todo, bienvenido, Yesid, a los micrófonos de UNAP Radio. Profe Javier, muchas gracias a usted por la invitación, a la mesa de trabajo, Ana María, que está aquí con la parte técnica acompañándonos, y a todos los oyentes y personas que visualizan el canal de UNAP Radio. Bueno, estamos en una época preelectoral. En octubre próximo serán las elecciones regionales en las que se elegirán desde alcaldes, concejales, gobernadores, asambleístas, en fin, una serie de cargos y muchos de ellos no tienen la formación en cómo darse a conocer. Supongo que este congreso pues apunta a todo eso. Cuéntenos en general cuál es la finalidad de este Congreso Nacional. Profe, en la comunicación política, cuando se tiene que hablar de lo electoral, muchos candidatos fallan y esta es la razón por la cual muchos de ellos tienen que hacer grandes inversiones en campaña. Todo esto trae muchas dificultades en el sentido de que esto es lo que hace que los candidatos tengan que recurrir a campañas hechas a través de dineros, que tengan que a veces incluso llegar a comprar a las personas para que puedan votar por ellas, simplemente porque no son capaces de comunicar o no son capaces de dar a conocer sus ideas o sus propuestas de campaña de manera correcta. En este caso traemos a 10 de los mejores consultores de América Latina, entre los cuales está Víctor Vargas, que es el padre de la neurociencia aplicada en todo el mundo de habla hispana. Él es un mexicano muy reconocido con varios doctorados honoris causa, que además tiene un estudio científico de cómo funciona la mente, cómo funciona la cabeza a la hora de recibir las ideas y cuáles son las reacciones de las personas al recibir las mismas. Viene Jorge Sandoval, que es uno de los fotógrafos políticos más reconocidos también del mundo de habla hispana, que ha sido uno de los fotógrafos que ha fotografiado la mayoría de expresidentes de América Latina y que por supuesto ha tenido muchas campañas importantes e interesantes en materia electoral. Tenemos a Ángel Becachino, que seguramente es mucho más sonado en Colombia, que para quienes tal vez no lo conocen, él fue el responsable de que Rodolfo Hernández llegara a la segunda vuelta, casi ganando la presidencia, un candidato que venía de ser alcalde de una ciudad y que logró o estuvo a punto de lograr llegar a la presidencia de la República. Jorge Salim, que es uno de los estrategas y consultores más reconocidos del país, con muchas campañas ganadas en materia de campañas victoriosas en materia electoral. Es uno de los más asertivos en el país. Y tenemos personas un poco más de la casa. Darmy Fuentes, Sí, que es nuestro. egresado de la UNAP, claro que sí, que es el responsable de haber escrito el programa de gobierno con el que se inscribió el propio candidato Rodolfo Hernández en su primera vuelta, pues en el tema presidencial. Y que por supuesto es uno de las mentes más brillantes en lo programático de los candidatos a elección popular. Tenemos a Cristian Baracaldo, un hombre muy reconocido también santandereano en el marketing digital, de cómo comunicar a través de las redes sociales y cuáles son los errores y aciertos que cometen los candidatos. Robinson Castillo Charris, que es en este momento el director de comunicaciones del Congreso y que ha tenido muchos cargos también comunicacionales en el Congreso de la República, estrenando también uno de sus libros. Tenemos a Adelina Cobo, una mujer experta en blindaje electoral, cómo ganar las elecciones habiéndolas ganado, es decir, cómo cuidar los votos después de las elecciones, todo este trabajo de los testigos electorales, de las mesas electorales, de la distribución de las masas en lo que tiene que ver con los temas jurídicos en las elecciones, en lo electoral,
previo, en el día electoral y postelectoral. Ujú. Y así una nómina muy, muy, muy interesante de estrategas y consultores políticos. Jessy, ¿todos ellos y ella van a estar aquí en Bucaramanga durante esos 2 días o va a haber presencia a través de enlaces virtuales o cómo va a ser? No, el Congreso está pensado para que todos estén acá de manera presencial, puesto que pues se recibe una mejor información, va a haber espacio de Ujú. preguntas, entonces queremos que ellos puedan tener un contacto cercano con todas las personas. Algunos de ellos van a estar los 2 días. Las intervenciones de ellos se van a dar en aproximadamente 1 hora 15 minutos. Algunos van a tener un poco más de tiempo, pero ellos van a estar los 2 días para escuchar a los candidatos, para asesorarlos, y no solo a los candidatos, ¿no? Esto no es solo para candidatos, eso también es para asesores políticos que estén en un nivel senior, para asesores políticos que estén en un nivel junior y se estén preparando para ser asesores políticos, para periodistas, para personas interesadas en la comunicación política. Entonces, claro, ellos van a estar de manera presencial para tener un contacto más cercano con los asistentes. ¿Cuál va a ser cómo van a ser las jornadas? ¿A qué horas inician? ¿A qué horas terminan? ¿Cómo va a ser eso? El primer día, el viernes 14 de julio, van los asistentes a ingresar a las 7:30 de la mañana. Vamos a tener 2 presentaciones de 2 de ellos. Vamos a tener luego un break para un descanso en el que vamos a otorgarles un refrigerio. Luego viene una presentación muy importante que es la de Víctor Vargas. Luego daremos un espacio para el almuerzo, un espacio libre para que las personas puedan ir a almorzar. En la tarde tendremos igualmente 2 presentaciones y al final va a haber un debate entre los 5 conferencistas del día sobre un tema de actualidad, en el que cada uno va a opinar desde su conocimiento en cada una de las ramas. El siguiente día va a ser tal cual, simplemente no van a ingresar los asistentes a las 7:30, sino a las 8 de la mañana. El primer día es media hora antes para efectos de registro. Bueno, ahora pensando en quienes tienen la responsabilidad de elegir a los próximos mandatarios regionales y en los órganos de participación general, tanto a nivel departamental como municipal. ¿Qué debe tener en cuenta un ciudadano al momento de escoger un candidato? A veces los ciudadanos no se concentran en lo programático, que finalmente es lo que deberían las personas estudiar antes de elegir, antes de dar un voto. Voy a decir una frase que puede ser polémica, pero que es muy real, y es que a veces las personas piensan que están eligiendo reinas de belleza Ujú. y no están eligiendo sus gobernantes. Y cuando digo esto me refiero a que las personas generalmente votan por el que huele mejor, por el que es más agradable físicamente, por el que habla más bonito, por el que tiene un mejor discurso. Pero las personas tristemente, y eso es algo que no he dicho yo, lo hemos dicho todos durante mucho tiempo, pero que Ujú. realmente no hemos sido capaces de concientizar a la gente respecto a lo programático que finalmente son las propuestas. Y no en las propuestas de lo que quiera proponer una persona, sino de lo que realmente se pueda cumplir. Yo no veo necesidad de hacer un puente donde no haya un río, a menos de que sea un puente peatonal. Pero Ujú. cuando las personas se dejan convencer de estas propuestas atractivas, que terminan siendo utopías, terminan eligiendo a personas que prometen más de la cuenta para conquistar el voto, pero finalmente no pueden cumplir. U otras que ni siquiera saben dónde están parados, que ni siquiera saben qué es lo programático, ni siquiera saben cuáles son las propuestas y simplemente los eligen por lo que le digo, por todas estas características que no tienen nada que ver con lo electoral realmente en gobernanza. ¿Nos falta formación electoral a los ciudadanos que debemos elegir? Indiscutiblemente nos falta formación electoral desde el momento en que pensamos en que deme 50.000 por el voto, deme 100.000 por el voto. Eso trae varios componentes, uno académico, pero uno muy importante y es ético, ¿no? Las personas terminamos vendiendo nuestro voto porque claro, tenemos un cansancio de la política, pero eso no hace que los candidatos sean mejores o que los gobernantes sean mejores si no votamos. Tenemos que saber elegir, tenemos que elegir a los mejores candidatos y precisamente es lo que queremos en este Congreso, ¿no? Formar a los candidatos para poder comunicar mejor sus ideas, para concentrarse en lo programático, para concentrarse en los discursos, de cómo se da un discurso y aunque esto también tiene, yo debo decirlo, un componente de convencimiento y de buscar la manera de convencer a las personas, este enfoque no es convencer por convencer, es cómo ser un mejor candidato, Ujú. cómo ser una mejor propuesta para un pueblo, para una ciudad, para un departamento. Bueno, ahora del otro lado, hay un mar de candidatos, ahora sobre todo que va a haber elección de consejo, que hay muchísimos candidatos, elección de asambleas. ¿Cómo hacer ese candidato para diferenciarse, para sobresalir, para que la gente lo pueda identificar?
Naturalmente, bueno, los escenarios son diferentes. En el caso de los consejos, los concejales o los candidatos a consejo deben saber que ellos no son ejecutivos. Y se comete mucho el error, sobre todo en las provincias, ¿no? Que es donde los candidatos quieren llegar a cambiar su municipio, pero nunca tienen en cuenta cuáles son las herramientas que la ley y la norma les permite. A mí me parece que hay un componente jurídico. Pero cuando se tiene en cuenta este componente jurídico, como ya lo dije anteriormente, las personas no le paran bolas a los buenos candidatos. Si los candidatos tuviesen ese componente jurídico y legal de cómo se pueden hacer las cosas y cuáles son las herramientas que la norma y la ley les permite, tal vez los tendrían en cuenta. Pero por otra parte, si los electores le paráramos más bolas a esos candidatos que son un poco más técnicos, seguramente tendríamos mejores gobernantes. Elementos diferenciadores hay muchos. Eh, por ejemplo, hablando digamos que en lo que tiene que ver con el neuromarketing en una campaña electoral, es decir, cómo convencer a las personas de votar por mí como candidato. Tienen que ver con la imagen del candidato, tienen que ver con la propuesta del candidato, tienen que ver con los contenidos digitales del candidato. Hoy no se puede desconocer el poder de los medios de incomunicación, le llamo yo, que son las redes sociales, porque ahí a veces hay más fake news que cualquier otra cosa. La información que encontramos ahí sobre todo es información errada, información que tiene unas intenciones claras, sesgadas, para favorecer o para desprestigiar a veces una competencia de candidato. Pero hay que reconocer ese poder también para el bien, para hacer el bien como candidato, para poder comunicar. Entonces, cómo diferenciarse también como candidato a la hora de comunicar en redes sociales. Las personas ya no ven los mismos contenidos de siempre, sobre todo en estas épocas electorales donde hay tanto, pero tanta comunicación, tanta información, tanta desinformación en las redes sociales. Hay que buscar contenidos en los que las personas se enganchen en los primeros 6 segundos viendo un video, o si no, las personas no van a verlo, y precisamente esto lo van a aprender los candidatos allí. Hay que diferenciarse en la hora de hacer campaña, no tal vez como personas que han sido elegidas en cargos de elecciones populares, sino previamente en la campaña es cómo comunicar a través de las redes sociales, cómo comunicar a través de radio, cómo comunicar a través de televisión, cómo comunicar a través de prensa. Los medios de comunicación tienen un poder muy grande en la decisión de los electores y los candidatos vienen haciendo lo mismo que se hacía hace 30 años y hay que reconocer que estamos en pleno siglo XXI, año 2023, y que aquí ya hay que empezar a hacer cambios sustanciales en la comunicación digital. Yesid, si pudiéramos puntualizar, ¿cuáles serían esos 3 errores principales que habitualmente cometen los candidatos cuando Comunicación, se lanzan? Comunicación. indiscutiblemente comunicación. Los candidatos no están sabiendo comunicar y no saber comunicar no es no saber decir las cosas, es simplemente cómo las están diciendo, dónde las están diciendo. Yo no puedo utilizar un contenido para redes sociales igual a un contenido en radio. O no puedo, si soy candidato a la gobernación, yo no puedo utilizar un contenido metropolitano para llevarlo a las provincias o viceversa, ¿no? Entonces es cómo comunicar, cómo segmentar esa comunicación, a dónde llevar las informaciones que necesito llevar. Segundo, la imagen de los candidatos. Yo creo que los candidatos no, pues no todos, pero muchos candidatos han errado mucho en su imagen. Tienen que aprender a cuidar su imagen desde el momento de la fotografía. A veces los candidatos dicen, no, la foto no pone votos, pero es que la foto en campaña es lo que más se ve y es lo que más se ignora. Los candidatos no están viendo lo esencial de una campaña electoral, que es esa imagen en la que están mostrando su rostro, en la que están mostrando sus intenciones, porque a veces, o a veces no siempre, los rostros muestran intenciones. Y tercero, yo creo que en la estructura de la conformación de la empresa de campaña, y como empresa no me refiero a una empresa que pretenda recaudar fondos, no, las empresas son la conformación de la estructura de la campaña. ¿Qué cargos debe haber en una campaña? Porque esto es una empresa electoral. ¿Quién debe estar en los cargos de las campañas? ¿Quién tiene una responsabilidad o quién tiene otra? Porque a veces por amistades o por diferencias con personas elegimos o dejamos de elegir a perfiles que me parece a mí son importantes a la hora de estructurar una campaña y que permiten que esas campañas lleguen a un feliz término y, como siempre lo digo, tengan un costo mucho más bajo, porque ese es un dicho muy popular: quien paga para llegar, llega para robar. La idea de esto es que los candidatos gasten menos en campaña, utilicen mejor la comunicación, la imagen, la estructura de campaña para poder llegar gastando menos. Si bien todos tenemos derecho a ser elegidos, Yesid, ¿a usted a quién le diría
no, definitivamente este tipo de persona con estas características no debería aspirar a un cargo de elección popular. Yo creo que un profesional tiene que ser antes un buen ser humano si quiere ser un buen profesional. No todas las personas están preparadas. Listo, me estás hablando de lo electoral, ¿no? De los cargos de elección popular, pero yo lo llevo más allá. Hay personas que son malas personas por naturaleza, que solo viven pensando en hacer el mal, que solamente viven pensando en cómo sacarle réditos absolutamente a todo. Ese tipo de personas no deben llegar. Y de ese tipo de personas, ahora sí entro a la política, abunda la política. No, yo soy de los que pienso que la academia es muy importante, es un componente muy importante a la hora de elegir a nuestros gobernantes, pero a veces esa academia termina en manos de personas, que es de las que estoy hablando, que no son buenas personas. Y utilizan todo ese conocimiento finalmente para llegar a hacer lo que sabemos que suelen hacer. Entonces es identificar, aunque esto es algo muy difícil porque ojalá pudiéramos saber quiénes son buenas y malas personas, pero definitivamente las personas que tienen características nobles, características sensibles hacia los demás seres humanos terminan siendo buenos gobernantes. Bueno, Yesid, agradeciéndole estos minutos para los oyentes de UNAP Radio y terminemos con lo que tiene que ver con este Congreso Nacional de Marketing Político que será el 14 y 15 de julio aquí en el Auditorio Mayor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¿Dónde la gente se puede inscribir? ¿Cuáles son las redes sociales, los contactos para que los futuros aspirantes a los cargos públicos puedan hacer contacto con ustedes? Profe, 14 y 15 de julio en la ciudad de Bucaramanga, por primera vez. Esto se lo dije hace unos días a un asesor muy reconocido y me dijo: Yesid, usted está haciendo una quijotada, porque en Bucaramanga nunca se ha hecho algo así. Y esto tiene un componente de santanderianidad. Yo quiero asumir el reto de que Santander por primera vez tenga un evento de este tipo. Lo hacen los paisas, lo hacen los cachacos, lo hacen en Cali, lo hacen en la costa, pero Santander no lo ha hecho. Para mayores informes tenemos un número de teléfono oficial que es el 316-055-7600. 316-055-7600. Y si las personas quieren recibir un poco más de información gráfica, audiovisual, en nuestras redes sociales, @CNMP Colombia en Instagram y Congreso Nacional de Marketing Político en Facebook. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí queda la información a Yesid Guinan, quien es organizador de este evento que se realizará 14 y 15, Congreso Nacional de Marketing Político. A ustedes, por favor, sigan con la programación de UNAP Radio.